Ahora el día de hoy voy a exponer acerca de los temas correspondientes a la unidad 2, en base a la tabla periódica. Bueno, empezaremos primero con los antecedentes históricos de la tabla periódica. Primero que nada tenemos que el oro, la plata y el mercurio fueron utilizados por los alquimistas, y estos, a su vez, los científicos querían ordenar y clasificar los elementos químicos. Estos fueron los primeros elementos utilizados en aquel entonces. Después tenemos a Jacob Berzelius en 1813. Esta persona clasificó los elementos en dos grupos, los metales y los no metales. Los elementos metálicos son electropositivos, ya que pueden tener electrones, ya que pueden perder electrones, y los metales son electronegativos, y los no metales son electronegativos, ya que ganan electrones. Y bueno, en 1829, Dobereiner habló sobre las guiadas. Ordenó los elementos en orden creciente de su peso atómico, de 3 en 3. El elemento intermedio era igual al promedio de los pesos atómicos de los extremos. Por ejemplo, el litio, voy a decir sus símbolos: Li, Na y K. Li tiene 7 en su número atómico, Na tiene 23 y K tiene 39. Bueno, podemos ver que en los extremos, que el elemento intermedio es el promedio de los extremos. Después tenemos a Chang-Courtois en 1862, que ordenó los elementos químicos en función de sus pesos atómicos, de forma creciente, y los ubicó en el tornillo telúrico, y tuvo su error de que incluyó en su clasificación algunos iones y compuestos de los demás elementos. Más tarde, Newlands, en 1864, su contribución a la tabla periódica fue que realizó las octavas de Newlands y observó que si ordenan los elementos químicos en orden creciente de sus pesos atómicos, después de cada 7 elementos, el octavo se repetían las mismas propiedades que el primero. Después, Dmitri Mendeleev y Meyer en 1869, el primero, Mendeleev, clasificó los elementos y los clasificó en orden creciente de sus pesos atómicos, y Meyer clasificó a los elementos igual que Mendeleev, en orden creciente de sus pesos atómicos. Después, en 1813, Henry Moseley concluyó que a cada elemento le correspondía un número natural que era proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X, y denominó al número atómico Z, y así denominó la ley periódica moderna, que más tarde lo voy a explicar. Y bueno, el tema 2 correspondiente a la ley periódica moderna. Bueno, la ley periódica moderna fue, como ya lo mencioné, enunciada por Henry Moseley. Decía que los elementos químicos se clasifican teniendo en cuenta el orden creciente de sus números atómicos. La tabla periódica actual fue diseñada por Albert Werner en base a la ley de Moseley y se basó en la tabla de Mendeleev. Esta tabla está organizada por 7 periodos y por grupos, representados por números romanos y letras A o B, y se divide en bloques. S y P son los elementos representativos, como se puede ver. D son los elementos de transición, y E son los elementos de transición interna, lantánidos y los actínidos. Bueno, el tema 3 es el de las familias. Y bueno, aquí se puede ver una tabla. Podemos ver que están el grupo, los electrones de valencia y la denominación. Y bueno, en el grupo 1A tenemos a NS1, que son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno. El 2A, que es NS2, que son los metales alcalino-térreos. Y el grupo 3A, que son NS2, 2, NP3, NP2, NP1, y son los boroides o térreos. El grupo 4A, que es NC2, NP2, son los carbonoides. El 5A, NC2, NP3, son los nitrogenoides. El grupo 7A, 6A, que son los NC2, NP4, son los anfígenos o calcógenos. El grupo 7A es NS2, NP5, que son los halógenos. En el grupo 8A, NC2, NP6.
He es igual a NS1, es una acepción. Y son gases raros. Gases nobles o gases raros. En el grupo 1A, sus características son que son buenos reductores y reaccionan fácilmente al agua. En los elementos más que están en este punto son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. En el grupo 2A, sus características principales son que son maleables y dóciles. En ellos se encuentra el berilio, el magnesio, el calcio y el bario. En el grupo 3A, sus características principales es que forman compuestos covalentes. Entre ellos se encuentran el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. En el grupo 4A, sus características principales son que en el grupo 3A forman compuestos covalentes y tienden a unirse consigo mismo. Entre ellos está el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. En el grupo 5A, sus características principales es que forman compuestos covalentes, al igual. Es el vanadio, el niobro, el tantalo, el dudonio. En el grupo 6A varían de propiedades de no metales a metales. Entre ellos se encuentran el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el libemorio. En el grupo 7A se encuentran los que forman iones negativos con gran facilidad. Entre ellos se encuentran el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el teneso. Y en el grupo 8A tienen una reactividad química baja. Entre ellos se encuentran el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y bueno, después tenemos la ubicación de un elemento químico. ¿Cómo lo ubicamos? Primero vemos el periodo. El periodo es el máximo número cuántico principal n. Después tenemos a cómo identificar el grupo. Si es de tipo A, sumamos los electrones de los últimos subniveles S y P. Por ejemplo, en este, vemos que tiene 16 en su número atómico. Y bueno, como se puede ver, el azufre, su número cuántico es 16. Y en su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 3p6, 3s2 y 3p4. Como había mencionado, el periodo es el máximo número cuántico principal. Y podemos ver que es 3. Ahora, sumamos los subniveles S y P. Nos da 6. Entonces, el periodo es 3 y el grupo es 6A. Y en el caso del tipo B, bueno, es la suma de los electrones últimos de los subniveles S y D. Si la suma da 11, pues va a ser 1B. Si da 12, va a ser 2B. Porque son los máximos, ¿cómo decirlo? El resultado máximo que te puede dar. Y bueno, ahí está. Si es 4, es en el grupo 4B. Si es 5, en 5B. Si es 6, y así. Y bueno, aquí tenemos el fierro. Su número atómico es 26. Y tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 4s2 y 3d4. Como sabemos, el periodo es el máximo número cuántico principal, entonces es 4. Y sumamos los subniveles S y D. Y nos da como resultado 8. Entonces es el grupo 8B. En este punto tenemos a las propiedades periódicas. En primer lugar tenemos a los de carácter no metálico. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la propiedad que tienen los no metales y se caracterizan por ser oxidantes, es decir, oxidan a los metales. Y bueno, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento u átomo para atraer electrones. Entre mayor electronegatividad es más fácil atraer un electrón, y si es baja, pues el resultado es que va a atraer menos, va a haber menos atracción. Como por ejemplo se puede ver al cloro, que atrae al sodio, ya que el cloro tiene más electronegatividad que el cloro. Y sí, el
sodio tiene una electronegatividad de 0.98 y el cloro tiene una electronegatividad de 0,16, de 3.16. Por lo tanto, el cloro va a atraer al sodio, ya que es más electronegativo, se podría decir. Y bueno, la energía de ionización es la mínima energía que se debe suministrar al átomo en estado gaseoso para arrancarle su electrón. O sea, queremos añadirle energía de ionización para poder quitar ese electrón del nitrógeno. Y para hacer eso, para arrancarle el electrón, necesitamos una energía de 118 kilocalorías por mol. Y mientras más difícil sea arrancarle el electrón, más energía producirá. Y bueno, la afinidad electrónica es la energía que libera el átomo en estado gaseoso cuando gana un electrón y se transforma en un anión. O sea, cuando gana un electrón se transforma en un anión. Ahí es cuando un elemento en estado gaseoso va a ganar un electrón y se va a convertir en anión, como ya lo había dicho. Y va a liberar una energía. Esta energía se le denomina afinidad electrónica. Y bueno, en el punto número 6, la variación de las propiedades periódicas. Aquí se puede ver una tabla periódica. Y bueno, ¿cómo va la energía de ionización? Esta va de izquierda a derecha en un periodo. Y en un grupo, la energía de ionización va de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica por igual. Aumenta de izquierda a derecha en un periodo y en un grupo va de abajo hacia arriba. La electronegatividad igual, de izquierda a derecha, en un periodo y en un grupo abajo hacia arriba. Después tenemos el radioatómico, que va al revés, de derecha a izquierda y va de arriba hacia abajo. También tenemos a los reductores, que van igual de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y los oxidantes. ¿A qué se refiere un reductor? Pues un reductor se refiere a los metales y los oxidantes se refieren a los no metales. Y bueno, dentro de este tema existen elementos que son importantes, que tienen importancia en la economía, en la industria y en el ambiente. Como por ejemplo el hidrógeno. La parte económica. El hidrógeno se usa para producir amoníaco, ácido fluorídrico, aceites hidrogenados. El boro también está dentro del ámbito económico. El nitrógeno sirve como congelante, el flúor para pastas dentales, el cloro para pesticidas, el bromo sirve para la fumigación, el yodo se utiliza en la industria farmacéutica, que viene también dentro de lo que es la economía. En la industria también se utiliza el hidrógeno, ya que lo utilizan como amoníaco, me parece. El aluminio se pueden laminar, se pueden fabricar vehículos, artículos de cocina, etc. El cobalto son para hacer aceros especiales. El mercurio, que se utiliza para instrumentos de presión, en termómetros. El antimonio se utiliza para baterías. La plata para hacer joyas, monedas, aparatos eléctricos. El cobre se utiliza como fabricación de conductores eléctricos en los cables. El hierro para la producción de acero. El oro para joyerías y equipos científicos. El carbono es esencial en la extracción de petróleo. Y luego están los elementos que contribuyen en lo ambiental. Primero mencionaré a los que perjudican el ambiente, tanto el agua, el suelo, el aire, como lo es el bromo, el azufre, el cadmio, el mercurio, el antimonio, el fósforo, el plomo, el cloro, ya que es corrosivo y contamina el agua. El cromo a su vez también contamina el agua. El manganesio, que atrofia el cerebro cuando se inhala. Y uno de los más importantes, en donde dependemos de él, es del oxígeno, ya que es un elemento muy importante en la vida.